Buenas tardes, colegas amantes de la astronomía. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Francisco Vito y soy astrónomo aficionado desde el año 83, hace ya más de 40 años. Y desde el principio tuve mucho interés en lo relacionado con la obtención de imágenes de cuerpos celestes. En aquella época, con una cámara reflex, un lente de 35 milímetros o de 50, con suerte un teleobjetivo, algún duplicador, un trípode y muchos carretes de diapositivas. En el año 85 hubo un encuentro similar a este, en San Cristóbal, donde Daniele Marchioro y yo presentamos una montura hecha de madera, un motorcito y con una barra roscada doblada. Para mí fue el comienzo de un apasionante camino de descubrimiento científico, técnico, pero también personal. Pasé muchos años sin dedicarme activamente hasta que en 2016 compré una montura muy simple, pero con seguimiento, una montura motorizada. Se llamaba Star Adventure, todavía la tengo y la uso con frecuencia. Hoy en día utilizo una cámara astronómica, una montura GoTo y pequeños telescopios desde mi balcón en la ciudad de Tarrasa, que es una población en las afueras de Barcelona, en España. En mi presentación pretendo mostrar mi experiencia y las dificultades a las que se ve expuesto uno como astrofotógrafo cuando tiene que luchar contra la contaminación lumínica en casi cualquier ciudad. Empecemos hablando de la contaminación lumínica, porque todos seguramente la hemos sufrido, pero es bueno establecer los conceptos básicos. La contaminación lumínica es causada por el exceso de luz artificial durante la noche. Esta luz proviene de postes de luz, del alumbrado público, edificios iluminados, anuncios luminosos y otras fuentes, y se dispersa en la atmósfera reduciendo la visibilidad de las estrellas y de otros cuerpos. Hay varias maneras de cuantificarla. Una de ellas es la escala Bortle, que va del 1, que es cuando no hay ninguna contaminación lumínica, al 9, que es el centro de una gran ciudad. Esta es una escala específica para observadores visuales, principalmente. También se suele medir en unidades de magnitud por segundo de arco al cuadrado. Y esta última se mide mediante un instrumento denominado SQM, Sky Quality Meter. Y una magnitud alta, 21 o 22, significa que es un buen cielo, y un cielo urbano puede estar por debajo de 17. Y es una indicación del brillo del fondo del cielo. En astrofotografía, tener un cielo contaminado causa pérdida de detalle en las imágenes, causa peor contraste y poca visibilidad de las estructuras más sutiles de los objetos astronómicos. Las partes menos brillantes de los objetos son en las que se aprecia más el efecto de la contaminación lumínica, porque tienen menos contraste y hay menos diferencia entre ellas y el fondo del cielo. En la pantalla se ve una comparación de dos imágenes. Una está hecha en zona Bortle 6 y la otra en zona Bortle 3. La diferencia en los detalles más tenues es bastante apreciable, porque si uno mira la cabeza de caballo, la nebulosa de la llama, se ve más o menos bien en ambas fotos. Pero en la de Bortle 6 se pierde la sutileza en las nubes de hidrógeno en la parte de arriba y los detalles del polvo en la parte de abajo. Para conocer el nivel de contaminación lumínica en un sitio de observación se puede utilizar la web lightpollutionmap.info. Si es para observación visual podemos usar la capa World Atlas 2015, que es la última, pero para astrofotografía yo prefiero utilizar la capa BIRS 2023. Una zona verde clara puede ser aceptable para ubicar nuestro equipo. Esto significa que es posible que haya un sitio suficientemente oscuro, y esperemos que seguro, cerca de casa de uno. Y lo mejor es fotografiar objetos en dirección opuesta a la gran ciudad. En el ejemplo en la pantalla sería entre el oeste y noreste, más o menos. Pero la verdad es que fotografiar desde casa también tiene sus ventajas en cuanto a comodidad. Lo primero es que es muy importante elegir bien el objeto a fotografiar, especialmente cuando se está empezando en esta disciplina de la astronomía. Es recomendable que los objetos tengan un tamaño aparente relativamente grande y que tengan un brillo superficial alto y estén a una altura sobre el horizonte que permita observarlos en condiciones óptimas. Para mí lo más fácil es buscar algo que se llama IMM Compendium en Google. Y ahí uno se puede descargar un archivo Excel y un libro en PDF. En el archivo de Excel que ven aquí en pantalla, uno pone el sitio de observación, sus coordenadas, la hora, la zona horaria, y luego puede filtrar por los miles de objetos que hay por criterios como brillo, tamaño, la época del año, si se quieren ver a la primera hora de la noche, última hora de la noche, etc. De esa manera, uno obtiene una lista de objetos candidatos a ser fotografiados. Aquí en la pantalla les muestro 4 casos típicos, que son objetos fáciles, entre comillas, que se pueden fotografiar con una cámara reflex y una montura motorizada. Incluso sin montura podrían llegar a hacerse. M31, la galaxia Andrómeda a la izquierda, es grande y brillante, y es fácil de sacar resultados buenos que lo estimulan a uno, lo animan a seguir, y es una buena forma de empezar. Pero sacar resultados excelentes es muy difícil y representa un reto. Pues eso es lo bueno, que uno empieza poco a poco y va viendo cómo mejoran
sus habilidades. M45, que es la segunda imagen, las Pléyades. Se puede sacar fácilmente la nebulosidad azul circundante, pero las nubes de polvo ya son más difíciles. M42, la tercera foto, ya sale en fotos de poca exposición. La dificultad reside en el alto brillo de las estrellas del trapecio y en registrar la nebulosidad más tenue simultáneamente. O sea, que salgan las dos cosas a la vez es difícil. M33 a la derecha es relativamente grande y brillante, pero tiene una dificultad que es sacar las zonas de formación estelar que están en rojo y se ven un poquito en la imagen. Y hay cámaras reflex que filtran demasiado el rojo y quizás hay que dar mucha exposición para que esto aparezca. Estos objetos de esta diapositiva son un poco más difíciles que los anteriores, pero se pueden sacar más o menos con el mismo equipo y quizás un objetivo de 200 milímetros de distancia focal y una montura bien alineada, porque las exposiciones quizás tienen que ser más largas. La primera es la cadena de Markarian en Virgo, la segunda es M81 y M82, creo que en la Osa Mayor, y las otras M51 y M101. Si ven la segunda imagen, M81 y M82, se puede apreciar lo que se llama IFN, que son nebulosas de flujo integral. Son nubes de polvo iluminadas por la luz combinada de todas las estrellas de nuestra galaxia. Eso es bastante difícil de sacar y requiere muchas horas de exposición, pero sacar las galaxias de manera bastante buena es fácil. Aquí ya pasamos a otro tipo de imágenes. Estas están hechas con cámara astronómica refrigerada y filtros de banda estrecha. Bueno, ¿qué son los filtros de banda estrecha? Pues son unos filtros que dejan pasar la luz en bandas de 3 a 6 nanómetros más o menos y eliminan la luz del resto de otras bandas, del resto del espectro. Entonces nos pasa luz del objeto con un poquito de contaminación, pero donde no hay luz del objeto filtramos toda la contaminación. Entonces lo más típico, lo habitual, es unos filtros que permiten pasar la banda H-alfa del hidrógeno y la banda del oxígeno doblemente ionizado, que es el O3. O de 3 en números romanos y entre corchetes. Muy importante porque son bandas prohibidas. También se puede hacer el azufre ionizado, que es el S2. Pero requieren una cámara monocromática sin ningún otro tipo de filtro. Ahora, si usamos una cámara reflex modificada o una cámara color específica para astrofotografía, podemos utilizar filtros dual band, banda dual, que dejan pasar líneas específicas en ciertos colores del espectro. Esto aquí lo podemos mirar lo que hace un filtro de banda estrecha cuando se utiliza en una cámara color, serían unos filtros dual band. Las curvas RGB son las respuestas del sensor de la cámara y sobre ellas se indican las líneas del espectro de los gases. Con un filtro de hidrógeno y oxígeno registramos el hidrógeno en el canal rojo, como lo pueden ver en la imagen, y el segundo, el oxígeno, en los canales verde y azul. Si utilizamos un filtro dual band de azufre y oxígeno es igual, pero el azufre se registra en el canal rojo y el oxígeno en el canal verde y en el azul. Luego hay que hacer una separación de canales y unas técnicas un poco complicadas, pero bueno, se puede hacer. No son tan eficientes como si uno usa una cámara monocromática, pero el resultado es bastante aceptable. La ventaja de usar una cámara RGB y no una monocromática es que, por ejemplo, cuando uno hace fotografías de cometas o de objetos que cambian muy rápido, no tiene el problema de sincronizar los colores. Aquí tenemos otra serie de imágenes captadas con cámara astronómica y filtros dual band. Para poder extraer la señal del ruido hace falta acumular horas de exposición y eso se logra haciendo muchas exposiciones cortas de minutos. Luego se apilan estas exposiciones mediante el uso de software específico. En la imagen se muestra una comparativa entre 4 tomas de 5 minutos y 256 tomas de 5 minutos. En el primer caso son 20 minutos y en el otro son más de 20 horas. Se puede apreciar una diferencia notable en el ruido. La relación señal-ruido es un parámetro que nos indica un poco la calidad de la imagen y es proporcional, más o menos, a la raíz cuadrada del número de tomas que hagamos. Si yo quiero mejorar mi relación señal-ruido al doble, tengo que cuadruplicar el número de tomas. En el ejemplo anterior, la segunda imagen tenía 64 veces más exposiciones que la primera, así que el ruido es unas 8 veces menor. Pero además logramos que por acumulación de fotones, los minutos totales, se logre apreciar estructuras más tenues. Mientras más, mejor, tanto en horas totales como en número de exposiciones. Al ser una relación de raíz cuadrada, los rendimientos son decrecientes. Probablemente no vale la pena pasar de 40 horas a 80, pero sí de 4 a 40. También es muy importante realizar las tomas de calibración. Por favor, no se olviden. Si hay algo de lo que yo me arrepiento de no haber hecho y no haber guardado bien, son las tomas de calibración cuando empecé, porque ahora eso ya no se puede arreglar. Son los darks, los flats y los vías o vallas.
Los flats son necesarios ya que caracterizan el sistema óptico, incluyendo viñeteo, la inhomogeneidad de transmisión, diferencias ligeras entre los píxeles del sensor y el polvo, o el efecto de los filtros. Los flats son muy fáciles de hacer. Al atardecer o al amanecer se apunta el telescopio al cenit y opcionalmente le ponemos una tela blanca sobre la apertura y hacemos unas 10 fotos con el histograma más o menos al 50%. Los dark son tomas de la misma duración que nuestras tomas light, las exposiciones normales, pero con el telescopio tapado. Y los bayas se hacen igual, pero con la exposición mínima que permita la cámara. El objeto de los darks y los bayas es corregir el patrón de ruido fijo del sensor. Cuidado, no corrijan el ruido térmico, ya que este es aleatorio y no está correlacionado. El ruido aleatorio se mitiga haciendo un gran número de exposiciones, como se explicó antes. Y no hace falta hacer darks y bayas cada noche. Se pueden reutilizar si la temperatura del sensor no cambia significativamente. Los flats deben hacerse cada vez que cambie algo en el tren óptico, incluyendo la entrada de motas de polvo, rotación de la cámara o filtros. El apilado en astrofotografía es una técnica utilizada para mejorar la calidad de las imágenes astronómicas. Consiste en combinar múltiples capturas de la misma escena para reducir el ruido y aumentar la señal útil. Aquí se puede utilizar software gratuito como Deep Sky Stacker o Cyril si uno ya tiene más experiencia. Y de pago está PixInsight, MaximDL o AstroPixel Processor. Todos ellos tienen la manera de indicar cuáles son las tomas de calibración y realizan el proceso de forma desatendida. Uno se puede ir a tomar un café o a dormir o lo que sea. Hasta ahora hemos descrito un procedimiento mecánico y repetitivo y aplicable en muchos casos de manera similar, pero en el postprocesado tenemos que tomar decisiones que dependen del objeto fotografiado. Entonces, lo que cambia es el grado de dificultad o la calidad del resultado. Lo primero que hay que hacer es eliminar gradientes. Y el gradiente es una especie de velo no uniforme que se extiende sobre la imagen ya apilada y se puede apreciar en la esquina superior derecha de la imagen de la izquierda. Bueno, se ve más oscuro. Para eliminarlo se puede utilizar los software anteriormente mencionados o un programa gratuito que se llama Gaxpert que da excelentes resultados. Y el programa genera un modelo de gradiente, que es la foto que ven en el medio, y eso se le resta a la foto original y nos genera la foto de la derecha libre de gradientes. La deconvolución es un proceso matemático que permite rescatar la pérdida de resolución por efectos ópticos y atmosféricos. Es bastante complejo, pero es útil utilizarlo. También se separan el fondo y las estrellas para que se puedan procesar cada uno de forma idónea. Se hace un estirado. El estirado consiste en estirar el histograma. Casi todo está acumulado en el lado izquierdo del histograma y una foto normalmente sale negra, solo se ve algún puntito de las estrellas más brillantes o algún núcleo de alguna galaxia. Máscara. Esto se aplica para hacer ajustes selectivos. Aquí en esta máscara trato de no tocar el centro, o sea, la que es la galaxia, y solo aplicar efectos sobre el fondo. El procesado multiescala. Son procesos que se aplican, por ejemplo, a imágenes donde hay detalles de un píxel, detalles de 2 píxeles, de 4, de 8, 16. Si vamos subiendo hasta la imagen inferior derecha, que es el residual. Eso me permite enfatizar ciertos detalles como los brazos espirales y no aumentar el ruido. Luego, en los retoques finales del procesado es hacer, no sé, reducción de ruido final, ajustar las curvas, los colores, la saturación, la nitidez, etc. Y opcionalmente agregar elementos identificativos como en este caso. Para poder fotografiar desde cielos contaminados hace falta muchas imágenes, en el orden de cientos. Para eso necesitamos automatizar. Lo básico es la montura, el telescopio, una cámara y una computadora y un software que yo uso Nina y lo recomiendo porque es gratuito y tiene de todo. Lo siguiente para mejorar es el autoguiado, que nos permite hacer exposiciones más largas. En el caso del telescopio uso un enfocador automático porque así compensamos los cambios de temperatura durante la noche, cambios de filtro, etc. Y se utiliza también una rueda de filtros motorizada para no tener que estar poniendo y quitando filtros y se evita la entrada de polvo. Y aquí dos equipos que yo no tengo, pero que son útiles también, que es un rotador que nos permite girar la cámara para hacer la composición deseada. Y el segundo es un panel de flats motorizado y nos permite hacer los flats de manera automática antes o después de la sesión. El acceso remoto. También yo pongo el telescopio en el balcón y me conecto remotamente mediante RDP, que eso lo trae el Windows. Y las secuencias las hago con Nina y bueno, requiere un aprendizaje, pero una vez que uno lo maneja, es un placer usarlo. También me envía notificaciones al celular cuando ocurren ciertos eventos que yo puedo programar. Y bueno, cuando se hacen cambios sí que recomiendo hacer uno a la vez, porque si uno hace algún cambio, luego se hace más de uno, luego ya no sabe qué fue lo que pasó. Y cuando todo funciona bien, lo que queda es, mira, ponerlo a arrancar la secuencia y uno se puede ir a dormir tranquilamente. Y a la mañana siguiente recoger ya las fotos hechas. Aquí les dejo una lista del software, tanto gratuito como de pago, que he mencionado en la presentación, si quieren tomar nota. Y por mi parte, nada más, les agradezco mucho la atención. Les dejo aquí mis enlaces a nuestro BIM, que es un repositorio de imágenes astronómicas, y a Instagram buscan FBito, me encuentran.
Y bueno, ahora pasamos, si les parece, a la parte de preguntas.